Vamos a mirar hoy esto, de desierto a plenitud. De desierto a plenitud. Yo oigo un ruido aquí un poquito, pero sí, ahí está. Muchas personas han querido conocer a Dios tal y como es, ¿verdad? A veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo será Dios? Yo he tenido eso en los grupos, de personas que no están en el grupo, pero bueno, han querido conocer a Dios tal y como Él es. Es decir, tener una revelación o experiencia plena con el Señor. Y vamos a hablar acerca de eso, de plena, algo pleno, pero cómo llegar a eso, ¿verdad? No solo como el Dios que castiga, y muchas veces, obviamente, en la inmadurez espiritual, o personas que verdaderamente no conocen de Dios, lo único que piensan en Dios es como que si fuera un director de qué sé yo, de algún lugar, ¿verdad? Y la única cosa que está Él ahí es para castigar, o para mostrar, o para dar mandamientos. Esta semana pasada estábamos hablando acerca de los mandamientos. Dice que los mandamientos no fueron dados. Bueno, eso lo dije yo, en verdad. Los mandamientos no fueron dados para los justos. No fueron dados para los justos. Las leyes no fueron dadas para los mandamientos en sí, sino para los injustos. Que cada vez que Israel se retrocedía, ¿verdad? De Dios, Dios le tiraba ley. Dios le daba ley. Así que nosotros a veces pensamos, hay tantas reglas y tantas leyes, y aquí y allá y todos esos lugares. En verdad es por la injusticia del hombre, por el pecado del propio hombre, ¿verdad? Así que no es un Dios que digamos, está sentado y viendo que todo el mundo siga su ley. No es así. O es un Dios que da órdenes, o aún el que creó, nos quedamos cortos, es vivir con Él. Esa es la plenitud. ¿Ok? Así que la experiencia plena. Vamos a ir a Juan 14, 21 al 23. Y vamos a leer ese pasaje. Y de ahí vamos a sacar algunos. Juan 14, 21 al 23. Y yo tengo una versión un poco diferente a la suya, pero usted lea la suya y escuche la que yo le doy, ¿ok? Porque no va a ser exactamente la misma. Y lo voy a leer así. El que tiene mis mandamientos. Este fue Jesús hablando. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Así que el que tiene mis mandamientos los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ok, cuando Jesús habla estas palabras, y lo que estaba diciendo hace poco, ¿verdad? Estaba hablándole a los discípulos. Acuérdense que no había mucha gente ahí. Esto era la última noche antes de ser crucificado, cuando ya él iba a ser arrestado. Así que era algo personal, era algo para los discípulos. Como tengo escrito ahí, ya Judas había salido. ¿Se acuerdan que a Judas se le metió el diablo? Dice que literalmente se le metió el diablo a Judas. Y él fue para vender a Jesús, a dejarle saber dónde Jesús estaba, ¿verdad? Traicionarlo en sí. Así que encontramos a Jesús dando instrucciones, pero también dando consuelo. Si leyéramos toda la porción esa, no solamente le daba instrucciones, sino que a través de todo eso le daba consuelo a los discípulos, porque obviamente él se iba, ¿verdad? Entonces le quería dar un tipo de consuelo. El versículo 22 nos muestra una tendencia de Jesús de hacer diferencia entre unas personas y otras. Verdaderamente a veces yo creo que nosotros pensamos que todas las personas se van a salvar, y no todas las personas se van a salvar. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Y no quiero aparentar como alguien malvado, pero la verdad que en esta vida hay personas malvadas. ¿Y cuál es la condenación? Que no reciben a Cristo, no reciben a Jesús. Esa es la condenación del mundo. Dice que la luz vino al mundo, pero el mundo rechazó la luz y se fue a las tinieblas, siguió en las tinieblas. Y esta es la condenación del mundo. Jesús hace una diferencia. Si usted mira lo que dice Judas en el 22, dice, y no es Judas que lo traicionó, ¿verdad? Dice, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al resto? Y dice, el que me ama, yo me manifestaré.
Así que sí hace diferencia entre persona y persona. Nosotros somos muy, gloria a Dios que somos un poco así, un poquito, ¿no? Pero no conocemos el corazón de las personas, pero verdaderamente nosotros a todos, y así es como nos mandan la palabra, predicarles a todos. Pero Jesús tenía algo especial con aquellos que le amaban. Obviamente les daba de saber y se revelaba más plenamente a sus vidas, a las personas, no a todos. Dice que muchas personas lo miramos, por casualidad, nosotros nos ponemos a ver videos en la casa del pastor, pero a veces tengo condenación, me juzgo, a mí me juzga los videos porque parece que Isabel, debe ser Isabel que se pone a ver videos de la Biblia, ¿no? Entonces dice, bueno, me voy a poner a ver videos de la Biblia y estaba el Evangelio de Juan. Y miramos bastante el Evangelio de Juan. Dejamos de ver los videos que nosotros normalmente miramos y miramos el Evangelio de Juan. Y hay una parte en el Evangelio de Juan, dice que mucha gente se acercaba a Jesús, pero después dice que él conocía sus corazones. Y en el propio video se miraba como él cerraba la ventana de la casa donde él estaba, ¿verdad? No todos llegaban a Jesús porque lo amaban. No todos se acercaban a Jesús porque lo amaban. Verdaderamente habían aún malvados que iban a escuchar a Jesús o iban para que Jesús le hiciera milagros, que le hiciera algún milagro por algún beneficio. Pero no todo. Y Jesús hace diferencia entre personas. Y yo sé que es muy difícil para nosotros hacer eso, en el sentido de que como quisiéramos que todos fueran salvos, ¿verdad? Pero la Biblia no muestra eso. Y es más, miren los tiempos de Noé, muchos fueron ahogados, no todos fueron salvos. El versículo 21 revela una escalera, y vamos a mirar esa escalera, y es así: amor, obediencia, manifestación. Amor, obediencia, manifestación. Todo comienza con el amor. La verdad que cuando uno recibe a Cristo, ¿qué tiene que haber en nosotros? Tiene que haber amor a Dios. Es más, el amor es diferente. El amor de Dios a nosotros es primero. Y después nosotros, el amor ágape a nosotros. Y después, nosotros amamos a Dios. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, dice Juan, ¿verdad? Después en las cartas Él escribe eso. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que todo comienza con el amor. En cualquier persona en su relación con Dios, ¿verdad? El amor que involucra, y ahí tengo escrito todo, tenemos escrito todo, alma, espíritu y cuerpo. No hay nada que el amor deja fuera. Si una persona se enamora de Dios, involucra el alma, el espíritu y el cuerpo, ¿ok? No puede ser que yo amo a Dios y no hay sentimientos. Tiene que haber un sentimiento, tiene que haber un movimiento en nosotros. Y el cuerpo se tiene que mover hacia Dios, se tiene que mover hacia Dios. Y el espíritu habla con Dios. Si no hay estas cosas, no hay amor. Si queremos llegar a la etapa de manifestación, hay que obedecerle. Y para obedecerle hay que amarlo. La primera experiencia cristiana, como tenemos escrito ahí, es el amor de Dios a nosotros y después nosotros a Jesús, ¿verdad? Y esto es un requisito, esta relación de amor. El amor nos mueve, involucra las emociones y el espíritu, el corazón, como tengo escrito ahí, el corazón palpita más rápido, tu visión se achica y quieres más. Cuando nosotros estábamos fuera de Cristo, teníamos un panorama delante de nosotros, ¿verdad? Cierto, el mundo nos pone un panorama, que está hablando José. Un panorama ahí delante de nosotros. Y la paz la encontrábamos nosotros en el mundo. Pero cuando nosotros amamos a Cristo, el amor comienza. Dios nos ama primero, ¿verdad? Nosotros comenzamos una relación de amor con Cristo. Todo se hace chico. ¿Por qué? Porque es una persona. Es una persona. Es una persona. Y yo creo que esto tiene que crecer también cada uno de nosotros. Se tiene que achicar todo. La visión nuestra es de Dios, para Dios, de Dios, para Dios, de Dios, para Dios. Todo se mueve para Dios. Y quieres más. El amor es algo que quiere más. No se sacia. El amor es perfecto, ¿verdad? Pero el amor quiere más. Queremos más de Dios, más de Dios. Y eso está en nosotros. Si el Espíritu está en nosotros, eso habita en cada uno de nosotros. Así que todo comienza con el amor.
Dios nos ama, nosotros lo amamos y nos movemos, el cuerpo. Uno dice, bueno, el espíritu, mi espíritu alaba a Dios, pero el cuerpo también tiene que moverse a Dios. ¿O no es así? Todo se mueve hacia Dios. ¿Ok? La obediencia, estamos diciendo que hay una escalera en el 21, ¿no? Dice que es el amor, la obediencia y la manifestación. El amor y la obediencia están ligados. Es casi uno y el otro. Pero bueno, vamos a hacer diferencia aquí. El que ama, obedece. Punto. Si tú tienes un hijo y no te obedece, no te ama. No te ama lo suficiente, por lo menos. Tal vez te ama un poco, pero no te ama tanto. Mi mamá siempre fue y ha sido más apegada con mi hermano pequeño, ¿no? Mi hermano menor es el que ella llama y esto y lo otro. A mí me llamaba cuando yo no estaba en la casa y eran las 10 de la noche porque yo tenía reunión y cosas así. Me llamaba, oye, ¿dónde estás? Y esto y lo otro. Cuando nacieron mis sobrinos, se acabaron las llamadas por teléfono. Los nietos, cuando nacieron los nietos de ella, se acabaron las llamadas por teléfono. Pero mi mamá siempre ha sido más apegada a mi hermano menor, porque en cierta manera mi hermano menor es el que dio más problemas. Así que si alguien tiene, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, pero aquel padre está con aquel. Es porque aquel da más problemas, ¿sabes? Y los que dan menos problemas a veces son los que los padres llaman menos o tienen que estar encima de ellos menos. Pero al fin y al cabo, el que ama obedece. Si tú amas a una persona, obedeces a esa persona. Y uno dice, bueno, tengo que obedecer a mi esposa, o tengo que obedecer a mi hermano, tengo que obedecer a mi hermana, tengo que obedecer a este o al otro. Sí, se obedecen los unos al otro. El amor y la obediencia van juntos. Si nosotros amamos a Dios, obedecemos. Y eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Que de esta manera sabrán que son mis discípulos, ¿verdad? No hay que darle mucha vuelta. No obedeces, no amas. Así que pensemos nosotros, amamos a Cristo, nos movemos por Cristo, nuestro cuerpo se mueve por Él, palpitamos por Cristo, obedecemos a Cristo. Así que una relación de obediencia, de amor, involucra el obedecerse el uno al otro. Si tú amas a una persona, el otro te ama a ti, se obedecen los unos a los otros. La obediencia es ligera, exacta y completa. Esto es muy importante. Porque a veces uno dice, bueno, la obediencia, ¿cómo obedecemos? Ligeramente, con exactitud y completamente. O sea, no es tanto obediencia. Una persona que es obediente, obedece ligero, completo y con exactitud. ¿Qué significa esto? Que si tú dices, oye, tú puedes hacer esto por mí o cualquier cosa así, ¿verdad? La persona responde pronto, porque son movidos por el amor. Y ese amor los mueve a obedecer pronto, con exactitud. No inventan mucho. Nosotros no tenemos que inventar para Dios. No tenemos que impresionar a Dios. Yo no tengo que impresionar a mi hermano ni a nadie. Yo tengo que hacer lo que la obediencia me dice. Si mi hermano quiere esto y eso es lo que él dijo, no tengo que rellenarlo con más. Es lo que él dijo. Obedecemos prontamente, ligera y con exactitud. A mí me han dicho, oye, llama a tal persona, o haz esto y lo otro. Esa semana tengo que llamar a esa persona. Llamar, hablar, la manera, tal vez, según lo que tratamos la persona y yo, y completamente, con ligero, exactitud y plenitud, ¿verdad? Ahí. Así que la obediencia no solamente que, bueno, yo obedezco, pero cuando me dé conveniencia o no lo hago, o me tienes que llamar y acordar de nuevo, no, tiene que ser ligero, exacto y completo. De nuevo, si estos tres no se encuentran, no hay un corazón íntegro, sino dividido. Pensemos en nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener un corazón íntegro para Dios. ¿Y qué es un corazón íntegro? Pronto, ahí, para Él. Nos movemos para Él. Pero esto lo da Dios también a nosotros. ¿Ok? Me manifestaré a Él. La última parte de ahí dice, el versículo 21, manifestación. El 23 usa, haremos morada en Él, que es una y la misma cosa. Algunas versiones dicen manifestación, y el 23 dice, haremos morada en Él. Así que nosotros tenemos la relación de amor, la obediencia, y después Dios es que hace la morada en nosotros. Hay una cosa que es, cooperamos con Dios, ¿verdad? Cooperamos con Dios en el amor y la obediencia. El hacer la morada es completamente Él. El crecer de Cristo no nos involucra a nosotros.
Como dijo el apóstol Pablo, lo estamos viendo la semana pasada, que dice que algunos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que el crecimiento en nuestras vidas es del Señor, es del Señor. La manifestación en nuestras vidas es del Señor. Aquí comienza la vida plena. La verdad es que la vida en plenitud en Cristo no es en la relación de amor. Nosotros podemos pensar, oh, yo amo a Dios y me pongo a cantar, y todo emocional y todo así, ¿verdad? Esa no es la vida plena. Y no está en la obediencia tampoco, aunque suene medio extraño. Pero yo puedo obedecer a la persona, yo puedo, me llaman por teléfono y decir, ok, hagan esto, o me dicen, ok, yo hago esto. Hay más. La vida plena, si nosotros vamos de un lugar del desierto, donde no había vida, donde no había Cristo, a un lugar de plenitud, involucra más que el amor y la obediencia. Es la morada de Cristo en nosotros. Aquí comienza la vida plena. ¿Ok? Juan 6, 51 al 53. Que vamos a Juan 6, que estamos cerca. Juan 6, 51 al 53. ¿Alguien lo quiere leer? No sé si a alguien se le escuchará, ¿verdad? Si alguien hay algunas personas que se le escuchan. ¿Alguien lo desea leer? Aleluya, yo sabía, estaba viendo para allá también, así que dale, vamos. Hasta el 53. Y me gusta la última parte, dice, no tendréis vida en vosotros. Si nosotros no comemos a Cristo, el comer no está en el amor, el comer no está en la obediencia, el comer está en comer, que es en la vida en nosotros, la morada de Cristo en nosotros y nosotros comiendo a Cristo, ¿verdad? El vivir con Él, el vivir con Él. Así que, bueno, les voy a dar un ejemplo sencillo, pero para mí que es al punto. El león puede desear comer, mira pasar un búfalo, ¿verdad? Y lo quiere, lo desea, lo ama, lo quiere, pero no lo está comiendo. Puede salir a la casa y corre y va detrás de ese lo que sea, el búfalo, lo que sea, ¿verdad? Pero no está comiendo. ¿Cuándo es que él come? Cuando lo atrapa y lo tiene debajo así, ¿verdad? Ahí es cuando Él come. Y nosotros podemos tener amor por Dios. Podemos tener obediencia. Pero verdaderamente el vivir con Él todos los días es donde nosotros somos alimentados de Cristo, alimentados de su Espíritu, alimentados de su Espíritu. Así que muchas veces podemos llegar cortos, les digo. Podemos llegar cortos en el sentido que decimos, bueno, qué bueno, obedecí a Dios y está todo bien. Pero es en el vivir diario con Él, en el vivir diario con Él, en vivir la vida con Él. Dice que Moisés tenía una tienda, dice que se apartaba la gente. Y Jesús, yo leí una parte, estaba leyendo hoy, decía que se escondió de la gente. Jesús se escondía de la gente. ¿Sabes para qué? ¿Se acuerdan? Para orar. Dice que se escondía de la gente. Y Moisés tenía una tienda, dice que él se iba a la tienda y se metía, una cosa así, no sé, y se metía y oraba. Y después Josué se quedaba allá afuera, afuera de la tienda. Y cuando Moisés salía, Josué se quedaba en la tienda. El vivir con Él, el vivir con Él. Cuando yo vaya mañana donde sea que vaya, cuando salga de aquí donde vaya, sepa que Dios está ahí en mí, está en mí. Ese es el vivir con Cristo. Así que nosotros hemos hablado en los pasados meses, ¿verdad? Y Pablo aquí tiene ese tema de ser constituidos de Él. Y esta es la vida, la plenitud de vida. ¿Y qué es ser constituido? Que somos hechos de Él. La semana pasada el pastor habló algo y para mí fue tremendo. Dice que somos leudados de Él. Y que la levadura, no soy panero, pero la levadura
mientras crece, va destruyendo las otras partes para que esa levadura crezca. Y es decir, cuando Cristo crece, algo tiene que ser despojado. Es como las personas que ya no pueden aprender más porque se aprenden. ¿Ah? Pero la naturaleza esa tiene que ser completamente cambiada, ¿verdad? Como una persona que tal vez ya no puedes meter nada más aquí. Si aprendo algo, se me sale otra cosa. ¡Qué bueno! Que seamos así. Entre que Cristo entra, se destruye otras partes en nosotros. La vida natural. Y esa es la vida en Dios. Su ser elimina el nuestro. Así que a veces digamos, casi no es renuévame, es destrúyeme. Pero bueno, tal vez algún día cambiamos eso, pero la canción es bonita. Su ser elimina el nuestro al grado que ya no debemos ser carne, sino espíritu. José acaba de decir espíritu. No me acuerdo por qué lo dijo, pero era algo así. Pero vamos a mirar acerca del espíritu. Romanos 8 habla acerca del espíritu. Amén. Fue puesto un espíritu en nuestras vidas. Y es más, dice que hay carne y hay espíritu. Pero el espíritu tiene que crecer. Y la carne tiene que ser destruida en cada uno de nosotros. Esto lo hace Cristo. ¿Cuándo? Nosotros lo amamos, cooperamos, ni lo amamos, no somos, pero cooperamos con Dios en el amor, cooperamos con Dios en la obediencia. Ahora, a mí me manda Dios a cantar, yo canto. Eso es obediencia. Yo tengo que hacer un grupo, yo hago el grupo. Dios me llama a hacer esto, yo lo hago. Eso es obediencia. Pero no aún es morada de Dios en nosotros. El comer de Dios diario es vivir con Él. Es vivir con Él. Y Él hace esa parte. Y no debemos de ser carne, sino espíritu. Lo que buscamos, la carne se va a deshacer. Estamos leyendo el salmista. Yo nunca, fíjate que he leído la Biblia unas cuantas veces, nunca había visto eso. Dice que la salud es una mentira. La salud es una mentira. Si estamos sanos es una mentira, si estamos enfermos es una mentira. Mira la abuela. Yo no la miré la semana pasada, pero no sé, pero yo miré una foto que la abuela estaba entubada así que ni la cara le miraba bien. Y aquí estaba orando. Hace 2 semanas estaba entubada en no sé qué cosa. Pero bueno, los pulmones no sé cuánto y aquí está. De todo, imagínate, el infarto y los pulmones, ¿no? Pero aquí estaba orando y hablando. La salud es una mentira. Es una mentira. La carne es una mentira. Es el espíritu que hay en nosotros. Y ese espíritu va creciendo porque es el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios es indestructible. Hay una vida indestructible que está siendo puesta en cada uno de nosotros. Vamos a Romanos 8. Romanos 8:10. Y vamos a regresar a Romanos unas cuantas veces porque habla acerca del espíritu. Así que Romanos 8, 10 dice así. Dice, empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que dice que la carne muere y el espíritu vive. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque la vida indestructible ha sido puesta en cada uno de nosotros. Y dice que aquellos que son de Dios son guiados por Dios. Los que no son de Dios no son guiados por Dios, pero los que son de Dios son guiados por Dios. ¿Ok? Carne muerta, espíritu vivo. No hay incertidumbre, solo la plenitud de la vida que no muere, la plenitud de la vida que no muere. Así que como nosotros vamos de desierto, donde no había nada, a plenitud, es con la vida de Cristo, con la vida indestructible de Dios en cada uno de nosotros, ¿ok? La segunda cosa que vamos a ver hoy es no alianzas con el mundo. Hay 3 puntos que vamos a mirar para que nosotros vayamos hacia la plenitud. Uno de ellos es el amor a obediencia, a manifestación o morada. Manifestación y morada es lo mismo en nosotros. La segunda que vamos a ver es no tener alianza con el mundo. Oseas 12, el 1 y el 2. Y yo lo puedo buscar muy rápido, creo. Parece que no. Oseas 12, 1, 2 y 12. Oseas está en el Antiguo Testamento. Un profeta, a veces no se menciona el pobre.
Oseas 12, y vamos a hablar acerca de Jacob un poco. Y dice así, Efraín, el 1 y el 2 voy a leer. Efraín se apacienta del viento y sigue el solano. Siga el solano. Dios estaba un poco molesto ahí, está haciendo una queja contra los israelitas, ¿verdad? Entonces dice, mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron alianza con los asirios y aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para visitar a Jacob conforme a sus caminos, pagárale conforme a sus obras. Y el 12 dice, mas Jacob huyó a tierra de Aram y sirvió a Israel por mujer y por mujer fue pastor. ¿Ok? Así que había algo que dice que Dios estaba molesto, que tenía pleito porque hicieron alianza con los asirios y porque Jacob huyó y sirvió. Y a veces uno dice, bueno, servir es bueno, pero vamos a ver un servir que no es tan bueno. Génesis 29, y yo a veces pongo muchos versículos, pero bueno, tengan paciencia. Espero que Cristo vaya aumentándose en ustedes y no me tiren tomates o algo. Génesis 29, 18 al 20. Dice así, Jacob amó a Raquel. ¿Se acuerdan que Jacob se casó? Bueno, es verdad, llegó a casarse, obviamente por eso tenemos el pueblo de Israel. Pero Jacob huyó de su hermano, el hermano lo quería matar. Y él se fue, llegó a la casa del tío de él y él se enamoró de Raquel. Y dice así, Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti que no que la dé a otro hombre, estate conmigo. El 20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y parecieronle como pocos días porque la amaba. Y uno dice, qué romántico, ¿verdad? El hombre fue y sirvió y pagó por ella. Pero vamos a ver algo que estaba mal ahí, ¿verdad? Y no decimos que Jacob se enamoró y eso estaba mal, no es eso. Es lo que vino después, lo que lo hundió al hombre. Primero de todo, no consultó al Señor. Se enamoró de Raquel, pero ¿cómo tenía que ir la cosa? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo moverse para poder casarse con Raquel? Bueno, se enamoró, ¿verdad? No consultó al Señor. ¿Qué fue lo primero que le vino a la mente? Hacer negocio, hacer alianza, hacer pacto y hacer trato. Y en el versículo de Oseas estamos leyendo que tenía una queja a Dios con Israel y era que hizo alianza. Pagaré por ella. ¿Cómo respondió el arameo? El tío de él era arameo y vamos a ver un poquito acerca de los arameos. Pero dice, oh, qué bueno. Cuando uno hace alianza con el mundo, no crea que el mundo te va a dar muchas vueltas. Dice, oh, yeah, eso suena bien. Qué bueno, ven, trabaja por mí. Ven y haz esto por mí. Ven y hagamos un trato, tú y yo, 50 y 50. Y eso es lo que hizo Labán, ¿verdad? Él dice, mira, yo quiero servirte. Él se puso ahí en la mano de Labán prácticamente. Y él dijo, oh, qué bueno, yo lo hago. Y Aram dice, bueno, es mejor dártela a ti que dársela a otra persona, ¿verdad? Así que miramos un trato. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos trato con este mundo? Y el mundo está en nosotros, pero vamos a ver el mundo exterior también. Primero vamos a ver los personajes que están ahí. Uno de ellos es Labán. Se comprometió a tal grado con Labán y con tal cercanía que prácticamente su vida le pertenecía. Se hizo esclavo prácticamente de Labán. Entiendan esto, si él no terminaba los 7 años de trabajo, no le daban a Raquel. Y Labán, si miran lo que está ahí, era un idólatra, no temía a Dios. Hay muchas personas que no temen a Dios. Hace mucho tiempo el pastor hablando nos dijo, hay muchos cantantes muy buenos, cristianos, cantantes de esos que salen en la radio, en televisión, lo que sea, ¿verdad? Y son gente de Dios, son hijos de Dios. Pero se ponen con, yo no sé cómo le llaman eso, con disquera, no sé cómo, con los que distribuyen los discos. Y los que distribuyen los discos no son de Dios. ¿Y quiénes son los jefes? Las disqueras. Y nos parece bien, mira. Y llega el Andrés sabe más de eso que yo, pero bueno. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo quiero servir a Dios, quiero que la música salga, ¿verdad? Pero el que está distribuyendo la música y el que llega a ser más jefe de todo, y el que comienza a dar la orden y decir, mira, esto va a ser mejor, tú vas al concierto de aquí, haz un concierto de aquí, y vamos a vender esto a este precio y todo eso, es más la disquera que el propio cantante.
Y eso es lo que ha pasado mucho con nosotros. Hemos hecho alianzas, no con nosotros exactamente, con la iglesia, hermano, con la iglesia. Hemos hecho tratos con el mundo y el mundo está por encima de la iglesia. Por encima de la iglesia. Y vamos a ver acerca de eso, qué relación hay entre la iglesia y el mundo. Pero muchas veces el mundo está por encima de nosotros. Pero en sentido de esclavo. Y nosotros decimos, no, yo soy esclavo de Cristo. No soy esclavo de Cristo. Jacob no era esclavo de Cristo ahí en ese momento. No era esclavo de Dios. Si Jacob no terminaba los 7 años, no le daban a Raquel. No consultó a Dios. Se comprometió. Hizo trato con una persona que era idolátrica. Una persona que era pagana. Hermano Armando, yo le dije acerca de la boda y me dice, era un pagano, era un malvado. No crean que su tío era buena gente y no llegó a ser buena gente. Ese hombre se fue al infierno. Se lo digo de ver cómo es. Ese hombre se fue al infierno. Pero de ese hombre, el gran hombre de Dios, Jacob, que llegó a ser llamado Israel, se hizo siervo. ¿Ok? Y muchas veces nosotros estamos así. No lo sabemos, pero estamos aquí adentro. Uno siempre tiene que ser persistente en nuestra separación. Y vamos a mirar eso también. Separación. Tiene que haber, Jacob tenía que decir, yo me enamoré de Raquel, ok, está más o menos, ahí más o menos la cosa no está tan menos, el hombre se tenía que casar, imagínate. Pero no me puedo ser un esclavo de esta persona. Tiene que haber separación entre una persona que no tiene temor de Dios alguno y yo que temo a Dios. Pero a veces no hay separación entre este mundo y la iglesia. El mundo está encima de la iglesia y estamos mezclados con el mundo. Y no hay separación. Tiene que haber separación entre una persona que es sacerdote, si lo podemos poner así, y el mundo condenado. ¿Ok? Así que seguiremos viendo cómo Dios continúa. Pero Dios sigue trabajando en Jacob esta cosa. Si saben la historia, miren lo que pasa. Él dice, voy a trabajar por Raquel 7 años, pero termina siendo 20 años. 20 años. 20 años estuvo sujeto a un hombre que no temía a Dios. Y cuando se fue, ¿se acuerdan cuando se fue? ¿Cómo fue la circunstancia cuando él salió? ¿Se acuerdan? Salió huyendo. Y cuando huyó, Labán lo persiguió para hacerle daño. Así que sirvió 7 años, sí, lo sirvió. Más 7 más 6 más. Si me acuerdo bien, 7, 7 y 6, que fueron 20. Y cuando salió, no fue a buena, fue a mala. Y uno dice, terminé mis 7 años, ahora me toca tener a Raquel, ¿verdad? No fue así. Lo que esperamos de este mundo nunca lo recibirá. El único que recompensa en esta vida es Dios. Todo lo que recibimos nosotros del mundo viene con engaño y con maldad. Y nos hace daño, Labán le quiso hacer daño a Jacob. Así puede pasar con nosotros, podemos desear algo desmedidamente. Nosotros podemos desear cosas, obviamente a veces Dios pone el deseo, ¿verdad? Pero el deseo nuestro amor tiene que ser hacia Dios. Que estamos dispuestos a ponernos bajo el mando de la entidad que crucificó a Cristo. Acuérdense que ¿quién crucificó a Cristo? El mundo. El mundo crucificó a Cristo y a veces nosotros nos ponemos sin saber debajo de la entidad que crucificó a Cristo. O nos mezclamos, dentro de todo eso nos mezclamos en la entidad que crucificó a Cristo. A Cristo. La carne crucificó a Cristo. Raquel, la segunda persona que tenemos ahí, una novia no preparada. No la preparó Jacob. El plan de Jacob aparenta romántico, pero Génesis 31, 14 y 15 nos muestra otra cosa. Dice que, no lo iba a leer, pero si no lo atrasamos, yo creo. Dice que Raquel, cuando él iba a salir, ya iban a salir toda la familia. Jacob ya se iba, los 20 años habían pasado. Y se le apareció Dios y le dice, Jacob, sal de aquí. Entonces dice que Raquel le dice a Jacob y le dice a Lea, también Lea se casó con Jacob, imagínense. Le dice, nuestro padre nos vendió y el dinero que él recibió ya se lo acabó. Así que a Raquel no le gustó ese trato. No crean que uno hace un trato y wow, qué inteligente que soy yo. No, ella no le gustó, no fue preparada por Jacob. El trabajo del novio es preparar a la novia. Eso es lo que la palabra dice.
y no fue preparado por Dios, por Jacob. No le agradó, no la santificó. Tenía ídolos en su corazón. Si nosotros fuéramos al 31, 32 al 35, que nos vamos a ir, dice la palabra que cuando ellos salieron a los 20 años, dice que se robó ¿cómo se llama eso? Los elefantes del papá. Dice que el papá tenía ídolos y ella los cogió. Y yo en mi corazón, cuando yo he leído eso, yo siempre digo, wow, lo hizo por revancha. De verdad que yo sentí que era revancha, pero yo creo que iba más que eso. Yo creo que Raquel tenía ídolos en su corazón. Raquel no adoraba a Dios como nosotros lo pensamos que la adoraba en ese momento. Dios fue trabajando en ella hasta que eso fue muerto en ella. Y lo miraríamos en el 35, que lo tengo ahí escrito, 35:2, cuando Jacob al fin le dice a toda la familia, eliminen todos los ídolos, santifíquense, le dice a la familia. Y ahí los ídolos fueron eliminados, ¿ok? Pero Raquel tenía ídolos en su corazón. Así que la mujer de la fascinación de Jacob, no era una mujer íntegra hacia Dios. Muchas veces nosotros nos enamoramos desmedidamente y la persona o las cosas o esto no es del reino de Dios. Pero tenemos un amor por ellos y lo damos todo, te sirvo, por alcanzar algo que no es puro, que no es santo. Así que pensemos en eso. Ahora Jacob, vamos a ir al tercero de la historia. Y acuérdense, todo esto acerca de hacer alianzas con el mundo. A pesar de todo, Jacob tenía un corazón para Dios. ¿Qué vamos a decirlo? Por algo, mire, Jesús tenía muchos errores, pero Jacob al fin y al cabo y en su momento no tenía ídolos en su corazón. Y yo les digo, hay pecados, y yo cometo pecados, y las personas aquí, yo me imagino que ustedes cometen pecados, no sé si están del todo santos, ¿verdad? La persona puede pecar, y este hombre pecó, pero hay un Dios que se está moviendo en él, ¿verdad? Y Jacob era una de esas personas. La palabra dice que Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. Y Jesús lo dice más adelante, ¿verdad? De que yo soy el Dios, o que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que Jacob sí tenía un corazón para con Dios. No crean que no. Yo sé que él se enamoró, pero imagínate, se enamoró. Pero tenía un corazón para Dios. Y esa vida tenía que crecer. Problema de él, hizo alianzas con el mundo. En Génesis 34, del 8 al 11, ¿se acuerdan? Jacob sale, los 20 años pasan y Jacob y toda la familia salen. Llegan a un lugar y la gente de ese lugar de nuevo le dice a Jacob, Jacob se estaba haciendo poderoso, en verdad, la familia de Jacob se estaba haciendo poderosa. Entonces le dice a Jacob, el jefe del pueblo, del pueblito ahí, ¿verdad? Le dice a Jacob, danos tus hijas para que nosotros nos casemos y nosotros te daremos nuestras hijas para que se casen ustedes, darnos tus varones, esa cosa, yo no sé. Pero casamiento, y de nuevo Jacob le es presentado un pacto delante de él. Y en Génesis ahí 34 miramos un Jacob que titubeó. Primeramente fue él el que inició el pacto con Labán. Ahora en el 34 él se detuvo, pero no dijo no. ¿Ok? Y a veces nosotros somos así igual. Nos presenta delante de nosotros, rechazarlo de un solo. Eso no es de Dios. Eso no hay alianza conmigo y Dios. Yo soy de Dios. ¿Ok? Así que Jacob se iba a quedar, casi parece que se iba a quedar, pero bueno, no lo hizo, estaba en eso. Hasta que al fin llega el fin de los tratos. El fin de los tratos en la vida de Jacob. No puede ser que la hora. No. Ok. El fin de los tratos, Génesis 46, y ahí sí vamos, Génesis 46, 31 al 34. Y hermano Ivonne, ¿quiere leer? Va a ser nuestra leedora, no sé, algo así. Bueno, Génesis 46, ¿qué dice ahí? 46, 31 al 34. Aleluya.
Jacob, de nuevo, él salió 20 años, salió casi, hace un pacto, ahora llega a la tierra de Egipto, ¿verdad? Un poquito más adelante en su vida. Llega a la tierra de Egipto. ¿Y qué es lo que le dice José? José era tremendo, fue tremendo. Entre José y Jacob fueron las personas que establecieron la norma de separación para el pueblo de Israel. Israel fue separado, por norma por lo menos, por norma, ¿verdad? Pero dice algo. Entonces diréis, dijo José, ¿verdad? A toda la familia dice, hombres de ganadería han sido tus siervos desde que eran jóvenes, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. ¿Por qué? Porque se querían hacer ¿qué? De acuerdo a eso, se querían hacer, ¿qué cosa? Se querían hacer ¿qué? ¿Qué dice en lo último del versículo? Pero se querían hacer ¿qué a los egipcios? Abominación. Dice que nosotros tenemos que hacernos abominables al mundo. Suena feo, ¿verdad? Y suena difícil. Pero esto es lo que dice la palabra. Se hicieron abominación al mundo. Y el mundo, después el apóstol Pablo, más adelante en Gálatas 6, dice que el mundo se hace abominación para nosotros. Se acabaron los tratos. En este punto, cuando ya José, ya él sabía la historia, sabía lo que había pasado, Jacob también, ¿verdad? Trato sí, trato tal vez, llega a Egipto, ¿y qué es lo que pasa? Nos haremos abominables a los egipcios. Dice, oh, nosotros somos pastores de ovejas, y era verdad, eran pastores de ovejas. ¿Nos van a mandar a dónde? A la tierra de Gosén. La tierra de Gosén estaba al norte de donde era el pueblo de egipcio. Vivieron solos y se hicieron abominables. Los egipcios no querían entrar a Gosén, ¿entienden? No querían entrar Cristo es abominable al mundo que se pierde. Y el mundo es abominable a Cristo. Hay enemistad, hay enemistad, hay enemistad. Y se hicieron norma la separación en ese momento para Israel. Al fin se acabaron los tratos. Al fin se acabaron. Algún día tal vez la iglesia acabará su trato con este mundo. Y hagámonos abominables al mundo. Abominables al mundo. Vamos a hablar por qué se hacen los tratos también. Hay una cruz, dice Gálatas 6, entre el mundo y nosotros. Hay una cruz que nos separa, una nación dentro de otra. Estableció Israel en la tierra de Egipto, pero la verdad es que Israel no estaba en los egipcios, estaba en Gosén. Así que hubo una nación. Esto lo oímos del hermano Leo Fenton, yo no lo inventé ni el Espíritu, pero el Espíritu me habló que estaba bueno. Dice que Israel se estableció en la tierra de Gosén, cerca de Egipto, pero había una nación dentro de otra. Y no solamente una nación, pero una nación soberana. El reino de Dios, la iglesia, es soberana sobre esta tierra. Y hay un mundo y hay una iglesia. La iglesia es soberana. Jesús dijo esto. Y si no lo dijo, búsquenlo. Y si no les gusta, pues se lo dicen a Jesús. Dice, le llegaron unas personas porque lo querían enjuiciar o hacerle una cosa a él. Dice, maestro, tenemos que pagar taxes. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Denle a César lo que es de César, pero una parte también dice que para que la gente no se escandalice también, paguen los taxes. No lo hizo como mandatorio, era algo extraño. Dicen, denle a César lo que es de César, denle a Dios lo que es de Dios, pero no era algo, no, tienen que pagar sus taxes, acuérdense, tienen que pagar al fin del año, eso tiene que estar cuadrado. No, lo hacemos porque hay que hacerlo en un sentido, pero la verdad es que la iglesia, Cristo la hizo soberana sobre este mundo. Hay separación entre lo que somos la iglesia y lo que son el mundo. Hay una cruz en el medio. Paguen taxes. Oh, sí, pero es para que la gente no te caiga encima. Háganlo. Pero hay soberanía porque ¿qué es lo que será levantado? En Jerusalén será levantado. El mundo va a descender, va a caer. Babilonia va a caer. Jerusalén será levantado. Va a haber una separación eterna. Y ya hay, no va a ser, es en la tierra, lo establecieron como norma. No puede haber intervención egipcia en nosotros. Cuando Israel se estableció, Jacob, José, los hermanos vivían, no había intervención egipcia en Gosén. Gosén estaba ahí, Egipto estaba por acá.
Egipto, el faraón no tenía nada que ver ahí adentro, nada. Y uno dice, bueno, las leyes, ellos no pagaban taxes. Dice que lo único que se salvaron de pagar taxes en la casa del faraón. ¿Se acuerdan que todos se hizo esclavos? Los egipcios se hicieron esclavos del faraón. Era lo que no pagaban en el faraón, los sacerdotes de ahí y los israelitas, porque eran soberanos. Soberano, eso es muy importante para nosotros. Nosotros somos soberanos, hay una soberanía que Cristo ha puesto. Dice que el príncipe de este mundo no tiene dominio sobre mí, dijo Jesús. A veces el príncipe, podemos representarlo por Faraón o Labán, tiene dominio sobre nosotros y nosotros vamos así, mira, jalados por el mundo. La esclavitud de Israel, esta es la tercera parte. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos de desierto a plenitud? Primero, amor, obediencia, manifestación. Segundo, no hacer alianza con el mundo. Y este es un poco parecido también, la esclavitud para Israel. ¿Qué pasó después? Éxodo 1, 13, 14. Dice que, bueno, vamos a leerlo. Éxodo 1, 13 y 14. Y yo lo leo. Dice así: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Acuérdense que ya murieron, ya pasó todo eso de Jacob, de Israel, de Judá, de Manasés, de Rubén, todos ellos ya no estaban ahí, ¿verdad? Entonces dice que, el 13, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Los obligaron a ser esclavos. ¿Qué pasó entre el tiempo que Jacob, Israel, llegó a Gosén y cuando nacieron Aarón, María y Moisés? ¿Qué pasó? Llegó Israel, eran personas soberanas. Cuando ya nace Aarón, María y Moisés, eran esclavos. Algo pasó entre un tiempo y el otro, ¿verdad? Romanos 8:15 nos da la respuesta y lo puse ahí. No habéis recibido, y uno dice, bueno, ¿cómo está la respuesta ahí? Pero en verdad ahí está. Dice, no habéis recibido espíritu de servidumbre. Nosotros no recibimos espíritu de esclavo para este mundo. Y dice que este espíritu nos lleva a algo, para estar otra vez había temor en la vida de los israelitas por los de Egipto, porque llegaron a ser esclavos. El temor vino por la esclavitud. El temor no vino antes, vino después. Cuando te haces siervo y tengo que cumplir 7 años, hay temor. Cuando no era siervo, Labán, tú vives por allá, yo vivo por acá, ya. No hay temor. Hay temor cuando nos hacemos esclavos. Adoptaron un espíritu de servidumbre o esclavo. ¿Esclavo a qué? Y uno dice, ¿esclavo a qué? ¿Verdad? Y vamos a ver eso, a la casa del faraón, al diablo, al propio diablo. Acuérdense que el faraón representa al diablo en la Biblia. Y dice que ellos se hicieron esclavos al faraón, a la casa del diablo. Eso suena bien. Desearon ¿por qué se hicieron esclavos? Porque desearon todo lo que había en la casa del faraón, a tal grado que se sujetaron a todo lo que él quería con temor. Hermano, uno se hace esclavo del diablo prácticamente, si lo queremos ver, o de la carne, el mundo en nosotros, cuando deseamos cosas, deseamos lo que tiene el faraón, ¿ok? Punto. No se hace esclavo porque nacimos en esclavitud. Cuando Cristo vino a nosotros, dice que nos dio espíritu de poder ahí, ¿verdad? No de temor para hacernos esclavos. Éxodo 1, 7 al 9 dice, ahí mismo, Éxodo 1, miren el 7. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados. Creo que hay otras versiones que dicen que eran fuertes en extremidad. Y llenóse la tierra de ellos. Entonces dice el 8, se levantó un rey sobre Egipto, uno nuevo, que no conocía a José, acuérdense que no estaban ahí, el cual dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Quién era mayor que Egipto? Israel. Uno dice, yo he dicho, ¿por qué Israel se hizo esclavo? Oh, porque Egipto se le puso encima y los machucó y todo eso. No.
Israel era mayor y más fuerte. Los valientes se hacen esclavos. Uno dice, no, eran una nada. No eran una nada. Israel era fuerte y poderoso porque Dios estaba con ellos. Pero se hicieron esclavos. Leo Fenton, que es el que estamos viendo, dice, el faraón les dijo que eran esclavos. Y ellos se dijeron, somos esclavos. Adoptaron una mentalidad de esclavo. Adoptamos una mentalidad de esclavo. Jesús y las ofertas de Satanás. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo? Te doy todo lo que ves. Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene las cosas de este mundo. ¿Y qué fue lo que le dijo a Jesús? Te doy todo. ¿Sí qué? ¿Sí qué? Pero díganlo, no sé, no lo oigo. ¿Sí qué? Y al fin si servía al diablo, si te postras y me adora, te doy todo. Si Jesús se hubiera postrado y adorado al diablo, hubiera tenido todo lo que el diablo tenía, casi todo, ¿no? Y hubiera tenido que ser esclavo del diablo. ¿Cómo llegamos nosotros a ser esclavos? ¿Cómo llegó a ser Israel esclavo? Porque deseó lo que el diablo tenía. Deseó lo que el diablo tenía. Acuérdense que Israel salió de Egipto y decían los melones de Egipto. Cuando yo comencé a trabajar, hace mucho tiempo. Pero bueno, una cosa de los muchachos que me pasó a mí, no todos, pero a mí sí. Es que a mí me gustan los carros, me han gustado los carros desde que era jovencito. Entonces yo me quería comprar un carro y yo tenía todo. Yo recorté, cuando yo comencé a trabajar y pasó el año, yo recortaba las revistas. Las revistas tenían carros por venta, ¿no? Entonces yo recortaba las revistas. No había internet en ese entonces, crean. No había internet, no había esta facilidad. Así que no fue hace poco. Fue hace unos años. Pero yo recortaba las revistas. Y yo decía, bueno, quiero comprarme un carro. Y yo tenía el carro, tenía dos carros más o menos que me gustaban. Uno de ellos era el Mitsubishi 3000 GT. Si alguien lo conoce, no sé si alguien lo conoce, pero rojo es tremendo. En el 2004 yo transitaba una carretera, la 92 y la 48 calle de Southwest. Y estaba el carro ese ahí, en el 2004, 2005. Paso por ahí porque tengo que recoger a Cristian por allá, por la 92 y la 48. Cuando paso por ahí está el carro. Hermano, han pasado casi como 20 años, no casi, han pasado 20 años. Y casi no he podido salir de eso, se los digo. Y yo les digo, yo recorté eso en la revista hace 20 años. Esos recortes en la revista los tengo en mi cuarto. Para que me puedan escarnizar. 20 años y con los recortes de revista de carro. ¿Qué es eso? Israel se hace esclavo porque deseamos. Y cuando llamé el seguro, eso fue cuando yo tenía muchachos. Yo llamé a un seguro y todo. Yo le dije, mira, ¿cuánto me sale? Por lo menos, gloria a Dios, que yo tenía otra esclavitud que no me gusta gastar mucho dinero. Entonces yo llamé al seguro y me dice, ¿cuánto me sale tener este carro? Y me dice, el 3000 GT me salía casi $3,000 al año el seguro, porque era muy joven y era un carro de deportivo, ¿no? 20 años con los recortes de revista. Y yo no sé si ustedes tienen recortes de revista en su cuarto. A veces lo tenemos aquí en el corazón. Y eso nos lleva a la esclavitud. Dice que Israel era más fuerte, pero se hicieron esclavos del faraón. Dios ya trabajó eso en mi vida, ahí estamos. Ya. Romanos 8:15 dice, eso fue lo que dice, el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué? Abba Padre. Ya no clamo carrito, tengo que clamar Padre. Yo quiero más del Padre, más de Cristo. Lo que me ha costado la fascinación por los carros a mí. Me ha costado esclavitud, se lo digo la verdad, enfermedad me ha costado. Porque estuve fascinado y aún en Cristo, ¿verdad? Me gusta, pero ya no. Gloria a Dios, yo creo que ya está. Ya ha crecido Moisés, dice que Moisés ya ha crecido.
Moisés le tomó 40 años para crecer. Dice que, yo no sé si eso es lo que dice la palabra, pero casi pareciera. Dice que ya cuando Moisés era mayor de edad, llegó a tener mayor de edad. ¿Sabe cuántos años tenía Moisés para llegar a tener mayor de edad? 40 años. No eran los 20, no eran los 18. Tuvo que tener 40 años. A Moisés le tomó 40 años para salir de la casa del faraón. Moisés le halló repugnación a la mesa de los demonios. Acuérdense que Moisés era un privilegiado en cierto sentido del mundo. Él tuvo la mejor educación. Lo mejor de Egipto lo tuvo Moisés. A veces nosotros queremos tener lo mejor. Él tuvo lo mejor. Pero se vio, dice que tuvo una mirada de Cristo, una visión de Cristo. Miró a Dios y encontró repugnación en la mesa de los demonios. Se sentaba con el hermano que tal vez era el hijo del faraón. El faraón por allá, se sentaba, tenía lo mejor. Y un día dice la palabra que salió de la casa. Y fue el único, y eso lo vamos a ver. El resto de Israel no salieron de esa casa. Oh, pero el resto de Israel no estuvo en el palacio. Lo estuvieron figurativamente, si esa es la palabra correcta. Figurativamente todo Israel estaba dentro de la casa del faraón. ¿Por qué? Porque deseaban ahí, querían, se hicieron esclavos, lo soñaban. Pero a Moisés le tomó 40 años. ¿Qué es esclavitud entonces? Esclavitud se forma cuando buscamos beneficios más allá de la provisión de Dios. Dios provee, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el desierto? Dios comienza a tratar con cada uno de ellos. No todo fue tratado, murieron, ¿verdad? Pero dice, bueno, no hay agua. ¿Y que ellos querían? Agua, querían más agua y agua. Y Dios le iba a dar el agua cuando era el tiempo. Pero no había agua, querían agua. Deseaban, codiciaban. Querían comida, querían otra comida. Deseaban, codiciaban. Entonces fue Moisés el único que salió de la casa del faraón, el único de los israelitas. Y dice que cuando Moisés salió, ¿qué fue lo que hizo? Mató, ¿verdad? ¿Por qué Moisés mató? ¿Se acuerdan? Moisés sale de la casa del faraón, se reúne con su suyo, y dice la palabra que él se quedó así y miró que un egipcio estaba maltratando por la esclavitud que había, maltrataba a un hebreo, un israelita. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Dice que miró a un lado, miró a otro lado, no miró a nadie y mató al egipcio. ¿Por qué mató al egipcio? Y decimos que Moisés era nice, era bueno, ¿verdad? Pero ¿saben por qué mató al egipcio? Porque eso fue lo que le enseñaron en la casa del faraón por 40 años. Israel llegó a ser esclavo a tal grado que sus hijos se los quitaban. La mamá de Moisés miraba a Moisés. Moisés tuvo contacto con su mamá y su papá, y seguro, y sus hermanos. Pero lo que era nutrido Moisés llegaba de la casa del faraón. ¿Y qué es lo que dice la casa del faraón? Supérate. Tú puedes. Tú miras algún obstáculo, elimínalo. Cristo dice otra cosa, que tu hermano sea levantado y que tú te quedes bajo. Y los últimos serán primero. Si sos último, ¿qué? La casa del faraón no dice eso. La casa del faraón dice, mata, supera. Sé el mejor. Saca lo mejor. Eso es lo que dice la casa del faraón. Eso es lo que lo mejor de Egipto enseña. Sé el mejor, sé el mejor, sé el mejor. Tú puedes más, esto y lo otro. Sus hijos se lo quitaron a los israelitas. Yo creo que ellos no miraban el grado de esclavitud en el que estaba, pero los propios hijos de ellos se lo habían quitado. Moisés no creció, aunque miraba a la mamá, miraba al papá, miraba a todo el mundo. Pero lo que estaba lleno Moisés era de la casa del faraón. Por eso salió y mató. Moisés no estaba tan incorrecto. Aunque Moisés, miren, Moisés salió y miró la esclavitud, ¿verdad? Moisés mató a una persona. ¿Cuántas personas mató Dios en Egipto? Como 20,000 personas. Miren, Moisés mató una y tuvo que huir. Dios entró, mató como, yo no sé cuánto, pero digamos 20,000 personas. Moisés sabía que el mundo tenía que morir. Y a veces nosotros tenemos mucho mundo aquí adentro. Nosotros podemos matar uno y huimos. Si permitimos
la llenura, el comer de Cristo, Él va a matar los 20,000. Dice que echó a la mar jinete y caballo, ¿verdad? Todo el faraón con todo fueron destruidos por Dios. Uno culpa mucho a Moisés por eso, ¿verdad? Pero Moisés hizo lo que se le había enseñado. Hermanos, si nosotros crecemos en este mundo y no enseñamos lo de Cristo a los más jóvenes, ellos van a hacer lo que son enseñados. Matar. Después dice, pero mira, mi hijo está en esto, está en lo otro. Claro, porque eso lo es. Pero no estaba tan incorrecto Moisés. Moisés mató uno, Dios mató como 20,000. Hechos 7, 25 al 28. Y se me olvidó lo que dice ahí. Bueno, sí, lo de Esteban. Y ahí terminamos, hermano. Yo se lo prometo, ahí terminamos. Hechos 7, ya lo último. De ahí cantamos algo y ya. Hechos 7 es el último slide. Y este es Esteban. Mucha de lo que hablé hoy vino por esto, en verdad. Hechos 7, 25 al 28. Dice, pero él pensaba que sus hermanos, él está dando la historia de Moisés aquí, cuando le habló al concilio, después lo sacan afuera y lo matan a Esteban. Pero dice esto Esteban en su último discurso ahí, en su discurso. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios le había de dar salud por su mano, le había de dar libertad por su mano, mas ellos no lo habían entendido así. Es decir, cuando Moisés sale de la casa del faraón, dice, yo vengo, Moisés sabía, Dios me ha puesto para liberar el mundo, no porque estaba en la casa del faraón, porque él sabía. Pero dice que él pensaba que los hermanos reconocieran eso, ¿verdad? Los hermanos eran los israelitas. ¿Qué pasó? Al día siguiente, riñendo ellos, se le mostró, mató, ¿verdad? Moisés mató a alguien, ¿se acuerdan? Mató, ¿verdad? Pero al día siguiente, riñendo a ellos, se le mostró y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois. Porque después miró, primer día fue un egipcio contra un hebreo, después miró dos hebreos pelear entre sí y dijo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están peleando entre ustedes? ¿Por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su hermano, el que maltrataba a su hermano, le reempujó, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? En vez de decir, ellos sabían que Moisés había matado a alguien, los israelitas, pero en vez de que Israel llegara y decía, Moisés, ¿qué pretendes? Y Moisés iba a decirle, mira, el Señor me ha mandado para liberar, o nos está moviendo para ser liberado, tal vez no era, pero entre todos, y buscaban del Señor. Moisés no buscó del Señor tampoco, pero buscaban del Señor. ¿Qué fue lo que Israel hizo? Rechazó a Moisés y Moisés huyó. Moisés vivió como pastor 40 años más. Israel vivió como esclavo 40 años más, y la esclavitud aumentó en sus vidas. No rechacemos a Dios. Si nosotros queremos vivir una vida de plenitud, tenemos que primeramente amar a Dios, ¿verdad? Como Él lo ha amado a nosotros, obedecer a Dios, y que Él se manifestará en nuestras vidas. No hacer alianzas con el mundo y no hacernos esclavos del mundo. La esclavitud viene por el deseo de vivir en la casa del faraón. Lo que el faraón ofrece lo queremos. Así que no rechacemos a Dios en nuestras vidas y viviremos como nación soberana, como Dios quiere. La iglesia, una nación soberana. Nosotros aquí adentro, soberanos. No hay Egipto que pueda entrar, que debe entrar a nuestras vidas. No hay Egipto. Todo Egipto aquí adentro, egipcio aquí adentro, tiene que ser expulsado por la vida de Cristo.